Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, todos los miércoles por acá conversando de cosas muy interesantes, temas muy diversos y pues vamos a estar siempre en conjunto, Mónica Costa, psicooncóloga, y mi persona, Karina Cedeño, nutricionista oncológica. Voy a darle a aceptar a Moni para que se una y empecemos este tema tan bonito que vamos a hablar hoy, que puede parecer de repente una pregunta muy simple, pero estoy segura que vamos a decir tantos detalles que se van a quedar pensando en ello. Moni, Hola, Cari, y hola a todos los que vean este en vivo, ya sea en diferido o ya sea ahorita. Y pues hola a las personas que se están empezando a conectar. Nos da mucha alegría poderlos tener el día de hoy por acá. La idea es que sea un en vivo, bueno, no sé, no tan largo nuevamente. Empezamos con empezamos con el mismo propósito, ¿no? De que sea algo condensado, eso hemos tratado como de proponernos, Cari y yo, pero vamos a ver, o sea, vamos a tratar de hacer lo más condensado posible. nuestro mejor Eh, esfuerzo. Nuestro mejor esfuerzo, lo más importante, poder contárselos acá. Pues sí, les estaba contando que hoy de hecho es un tema que puede parecer simple, pero puede tener mucho hilo para tejer y que pues, eh, pues nada, creo que va a ser interesante que se queden con la pregunta rodando por allí, analizando, para que pues tenga mucho sentido luego de escuchar la información que les vamos a dar el día de hoy. Entonces, Exactamente. pues no sé, Mimo, si quieres esperar a un ratito, decir algo en especial o de una vez ya nos lanzamos al ruedo. De una vez, yo creo que, bueno, este tema de hoy, pues, tiene que ver con ese proceso, ¿no? De aceptación, o sea, nos hemos vuelto súper inmediatistas, ¿no? O sea, tan inmediatistas como quiero que me des la hamburguesa ya, quiero recibir el paquete ya, y entonces si pago un poco más, y entonces llega el otro día, y este tipo, bueno, hasta en el mismo día, ¿no? Antes uno esperaba un envío, los esperaba una cantidad de tiempo. De hecho, una de las cosas que nos puede angustiar acá un poco, o a mí me angustia, es que los envíos nos la estamos jugando como por explicar la cosa con calma, ¿no? O sea, por no tratar de condensarlo absolutamente todo en 10 minutos de lo más importante, ¿no? O sea, creemos que en 10 minutos se la han pasado los pacientes y sus familiares en este último tiempo de tener que ir a sus médicos y tener 10 minutos o tener 20 minutos y todo muy al punto. O sea, y de hecho cuando van a los médicos es este plan como de espérate, no me digas nada porque tengo que tomarte todos los datos y qué es lo que dice el examen y ahora sí te quedan 2 minutos para que rápidamente digas las cosas. Y no queremos eso. Rápido, rápido. Esa Exacto. no es nuestra esencia de psiconutrición oncológica, no es la esencia de Valientes en Oncología. Pensamos que este es un tema que hay que tomárselo muy en serio, que hay que pensarlo bastante, que no podemos seguir como dando así capsulitas mínimas de información. Preferimos correr el riesgo de, pues, como de que haya información suficiente y de que sea larga en un momento en donde las personas queremos las cosas así muy al punto. Hola, Johnny, bonito. Qué rico. Y por ahí estaba Tane, que se conecta desde España también. Gracias. Ah, Qué rico, qué rico. Yo pienso que era importante decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Y que sí, la oncología no es de tips. El tips para estar bien, el tip nutricional, no, sabemos que definitivamente es importante tomarse el tiempo para hacer introspección, porque la enfermedad siempre tiene su historia. Y en estos momentos ponerse
en la tarea de indagar un poco, de escuchar información que proviene de unas fuentes confiables y poder hacerse esas preguntas que siempre dejamos aquí como tratando de tocar y resolver, aunque sabemos que inclusive una hora de charlar deja mucho por fuera. Esperamos que pues sea de mucha utilidad para ustedes. Y hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante que es aceptar la enfermedad, Moni. O sea, cuéntanos qué significa aceptar la enfermedad. Creo que, de hecho, este era uno de los temas iniciales quizás, porque es muy, muy importante preguntarse esto y que pues desde tu punto de vista va a ser muy bonito ese abordaje. Estoy segura de que vas a decir cosas maravillosas de qué es aceptar una enfermedad y en este caso una enfermedad oncológica que pues tampoco es cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Aceptar la enfermedad es una cosa que de pronto pensamos como que es algo que se da de forma inmediata, ¿no? O sea, como que queremos que de un día para otro las personas ya acepten el diagnóstico o algo por el estilo. Y no, es un proceso. Y es un proceso que empieza de una forma muy fuerte. O sea, yo creo que nadie está listo para recibir un diagnóstico de una enfermedad oncológica. Sí, o sea, nadie está listo, nadie está preparado para recibir un diagnóstico tan fuerte que desestructura la vida, ¿no? O sea, porque tenías unas rutinas, porque tenías unos planes, porque tenías proyectos, ¿no? Tenías unos roles como muy claros. eh, y todo eso implica unos cambios importantes y esos roles muchas veces son cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos unos papeles, unos roles allí que vamos cumpliendo y entonces decimos como tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser el mejor empleado de la empresa, tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor papá, tengo que ser un excelente hombre, una excelente mujer, o sea, tengo que ser el que resuelve todo, tengo que ser la fuerte, tengo que ser la invulnerable, soy la que resuelvo todo, ¿sí? Tenemos allí como soy la que mantengo la tranquilidad de la casa, yo, esa es mi tarea, que todo esté tranquilo en casa, que no entremos en conflicto, ¿no? Y desafortunadamente, pues todo eso eh, implica como unos cambios muy fuertes, ¿no? Entonces, allí es donde está, donde yo digo y donde hablo que es un proceso de aceptación, no una aceptación, una cosa que el paciente diga, no, es que ya lloré el día que me dieron el diagnóstico, lloré harto, ya acepté. No, realmente ahí todavía no se ha aceptado. Eso es más o menos como si uno se inscribe para un año de colegio, es su primer día de colegio y ve el nombre del colegio, o sea, todavía ni siquiera ha ingresado al colegio, ve el nombre, ¿no? Como el diagnóstico, ve el nombre. Y cree que ya pasó el año, no, apenas, ni siquiera has entrado, o sea, ni siquiera has estado allí adentro como para saber, me gusta, no me gusta, cómo es esto que aprendí, y es después de un tiempo, después de un proceso, de unos cambios gigantes, de cambios de prioridades, porque precisamente en esas identidades o en esos roles en los que nos metemos, ese rol que les hablaba de la mejor, el mejor, todo este tipo de cosas, pues no dejan, de alguna manera, no dejan como interfieren muchas veces dentro de ese proceso de cambios de prioridades. ¿Sí? Entonces es eso, es pasar por un proceso de cambio de identidad, de cambio de prioridades, de cambios de necesidades, ¿no? Y pues que pues hace parte allí de un tiempo que vas a necesitar, que se va a necesitar para poder asimilar esa llegada. ¿Mm? Eso sería aceptación, un proceso, unos cambios, unas modificaciones de roles, una revisión de roles que, como les decía, a veces son roles que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, simplemente estamos allí, como que tenemos
allí esto acá en la cabeza, debo ser quien le resuelva el problema a todo el mundo, debo ser el que siempre le diga sí a todos en el trabajo, debo ser quien le da ayuda a todos, debo ser quien cuida a todos, debo ser quien me encargo de la estabilidad de todos, esa emocional y de la felicidad de todos, ¿no? Y resulta que eh, pues implica unos cambios porque la verdad es que el proceso de la enfermedad exige que aprendas a priorizarte y exige, o sea, es tan grave, o sea, estás frente a una enfermedad tan delicada que allí lo que tienes es jugártela con toda, ¿no? Y ese con todo es aprender a priorizarse en personas en que muchas veces no han sido, no se han sentido, no se han reconocido como una prioridad en sus vidas. ¿Mm? O sea que aceptarse también es saber decir que no. Esa esa es una de las tareas. O sea, si, si uno pudiera, si uno pudiera, como, pues sin toda esta introducción, ¿no? Pero si uno pudiera decir un tip para aprender a priorizarse, es todos los días di no a algo. Mm. Sí, todos los días dile no a algo, ¿no? O sea, dile no a, ay, es que mi hijo a las 8 de la noche dijo que tenía que llevar una Cartulina. cartulina y el hijo tiene 14 años. Ya, donde ya No. sabe que las cartulinas no aparecen, o sea, la mamá no tiene esa capacidad mágica de tu cartulina, ¿no? Entonces es como eso, o que, o sea, que estás guardando tu dinero porque quieres hacer un viaje o porque quieres cambiar algunas cosas en tu alimentación. Eso implica de pronto a veces incrementar los costos o el valor en la alimentación. Y entonces de pronto llega alguien y te dice como, oye, es que necesito esa plática para unas cosas importantes, muy importantes, ¿no? Es que le puedas decir no, ¿no? Y que esa tarea, o sea, y es bonito cuando tú sabes que esa es la tarea y ojalá le puedas decir a la familia, díganme cosas y yo les digo no. O sea, como que sepan que esa también es una tarea que van a ayudar al paciente, ¿sí? Pero pues es tarea del paciente, eso no es tarea de la familia, ¿sí? Pero que puedan entender que el paciente quizás, o la paciente en muchas cosas en su vida ha dicho, sí, sí, yo hago, yo hago. Todos tenemos gripas en la casa todos tenemos COVID. ¿Quién es la que me pongo aquí a hacer de todo y a cuidarlos a todos, ¿no? La La paciente. paciente. Exactamente. Y es como, no. O sea, yo también necesito cuidado, yo también necesito tiempo, yo también necesito atención, descanso, recuperación, pero esos cambios de identidad esos cambios de roles son difíciles. La verdad es que Ya. son difíciles. No sé si alguno de ustedes se ha identificado, ha encontrado cuál es uno de esos roles agotadores, ¿sí? No sé si alguno lo ha... ¿A ti te ha pasado, Cari? Estoy pensando, seguro que sí. Em, sí, por ejemplo, cuando en un trabajo se dan cuenta de que te rinde, lo sabes hacer bien, tienes buenas ideas, de repente como que, ¿y qué tal si lo hacemos así? ¿Qué tal? Y empiezan a sobrecargarte y a sobrecargarte y decir, nada, o sea, y ahora esta tarea. Y en ese punto, como que, no, eso no me corresponde. Y Ujú. eso, pues, ha sido un no retador porque uno siempre le da como sustito de repente. Y si, y ahora, no sé, si me echan, y si tal, o sea, tantas cosas que te imaginas, pero no, qué rico poder decir no me corresponde y no me sobrecarguen y estos son mis límites, ¿no? Entonces, en este caso, no sé, yo soy nutricionista, no soy estos otros cargos que a veces te quieren como sumar. Eso me ha pasado, pero seguramente si me pongo a hacer la tarea en muchas otras cosas también, me ha Mm, tocado decir que no y en muchos roles diferentes, ¿no? mm. De hecho, me acordaba también de una situación que a mí me pasaba, ¿no?
mi esposo estaba hospitalizado cerquita de la casa, ¿no? Y estaba malito, bien malito, y entonces estaba hospitalizado. Mi chiquita tenía 1 año, tenía gripa. La otra hija mía, pues estaba asustada y triste porque su papá estaba hospitalizado, porque su hermanita estaba triste y porque no me estaba Claro. viendo lo suficiente porque yo estaba acompañando al papá en la hospitalización, ¿no? Y de pronto me llama un familiar. Me duele un ojo, que si me llevas al hospital, y yo sí, te llevo allí a donde está mi esposo, hospitalizado. No, no, yo quiero ir al otro lado de la ciudad, es que allá me gusta. Ok, ya te llevo. Ah, y fuiste. Ok. Para que estuviera tranquilo este familiar, ¿no? Ok. Entonces, cuando, bueno, pasó el tiempo, y yo como, sí, dividámonos, o sea, si puedo aquí, me clono, voy para acá, voy para allá, atiendo a todos estén tranquilos y más. Pasó el tiempo y como al par de años me dice mi hija, mami, ¿tú te acuerdas? Ta, 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 ta. Y yo, sí, ¿por qué me lo dices? No, no sé, tenía que decírtelo. Y yo, Adiós. oh, ah, por Dios, parece que mi angelito de la guarda se volvió psicóloga, más o menos. No, o sea, yo como, wow, o sea, sí, ¿a qué estoy jugando? Por Dios, o sea, yo aquí dándole a gusto a todo el mundo en situaciones Ujú, en donde yo no tenía por qué asumir ujú. sola ese plan de acompañar a mi familiar y demás, o sea, podía apoyarme en otras personas, pero era como yo estoy disponible, yo quiero tenerlos a todos tranquilos, a todos felices y demás, en un nivel de agotamiento que hasta que en Ujú. algún momento uno hace plop, ¿no? Claro. Y fue todo ese proceso de cambio. Entonces, bueno, sí, definitivamente es poder revisar esos roles, esos papeles en los que uno se mete, en los que ha estado toda la vida, en los que ha dicho, ay, tan bonito cuando todo el mundo me dice, tú eres lo máximo, ¿sí? Pero no Ah, es tan bonito cuando la energía está en cero, no es tan bonito cuando no hay para ti porque ya lo entregaste todo a los demás, ujú. además, cuando a veces dices no y no les gusta, ¿no? O sea, cuando ya tú no puedes dar, ¿sí? Por alguna situación ya no puedes dar y estaban acostumbrados a recibir y recibir de ti. Claro. Entonces, bueno, sí, o sea, eso hace parte del proceso de aceptación. Que una cosa que es difícil es poder identificar esos roles, porque lo haces también, ¿no? O sea, porque lo haces y a veces es porque tienes mucho miedo de que si no los haces felices te dejen de querer o dejes de pertenecer, ¿no? O sea, ahí hay unas comodidades. Uy, ya retomo eso, Sí. pero sí, definitivamente hay unos roles, hay unas necesidades que necesitan, hay unas prioridades que necesitan revisarse y que como te digo, a veces yo sé que la adicción es una cosa que vemos como algo muy malo y que pensamos que eso está afuera, pero muchas veces está muy dentro y está muy en las relaciones que uno establece con las otras personas y puede ser que me sienta muy mal, me quede en deuda conmigo, pero si me dices, eres lo máximo, ¿sí? Ay, tú siempre tan chévere. Ay, sentía que podía contar contigo. Todas Ujú. esas frases que a uno le hinchan hacia el corazón y uno dice, ay, tan bonito, pero que después tú dices, pero me quedé sin esto, pero no lo debí haber hecho, pero debí haber contado con otra persona, pero ¿por qué hice esto? Pero ¿por qué no me di cuenta que me dejé de últimos o no me Ujú. di cuenta que yo era importante? Ujú. Duro. Eso, Durísimo. eso tiene que ver con adicción a las relaciones. Y que entonces ahora, como lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo es como, ay, sí, con la pareja. No, no, eso no es solo con la pareja, eso es con su mamá, eso es con, con su amigo, eso es con esa Con la tendencia comida también pasa. con la comida, eso es con un poco de gente y de situaciones, ¿sí? Que tienen que ver con la forma como te relacionas con los demás y el miedo a soltar, ¿no? Ujú. Sacable, Te dice cuando leo. era. Sí, dale. Cuando eres paciente y cuidadora al tiempo, un rol bastante fuerte y agotador. Mm, Muy difícil. qué O fuerte. sea, Sí. muy difícil porque el paciente es paciente. O sea, y
a veces hacer esto, o sea, a veces uno preguntarse, oye, no puedo recurrir a nadie más, eh, o a veces como en esa conciencia bueno, si somos dos pacientes, cómo nos cuidamos al uno al otro, sí, porque sí, a veces sí, no hay nadie No hay. más que nos pueda colaborar, sí. Ujú. Por ejemplo, en esa época de la pandemia en donde ni modo, quedaste en casa y si tienes que apoyar al otro y tú también estás enfermo, ¿no? O sea, qué difícil y no podía, en general no podía haber nadie que pudiera ingresar a tu casa, y mucho más si tenías un COVID, ¿quién iba a querer ir a tu casa? ¿No? Entonces, cuando eres cuidador y cuando eres paciente, eh, igual hay que priorizarse. O sea, si no te priorizas, ¿cómo cuidas a la otra persona, no? O sea, si te descuidas, si te descuidas, si te descuidas, pues tu cuerpo simplemente dice como, mira, no puedo más, no puedo Ujú. más. Y te descuidaste, ¿y cómo cuidas a la otra, a la otra persona? Entonces creo que también es como en hacer conciencia, porque a veces podemos sacarnos unas excusas y decir, ay, es que como la otra persona está viejita, o es que como la otra persona, como a veces dicen como, es que, yo digo, oye, tu familiar es complicado, ¿no? Y entonces me dice, pues que ya tiene 70 años. Ah, se volvió complicado a los 70 años. No, o sea, eso, o sea, que uno saca unas excusas que nada tienen que ver, ¿sí? Con las Sí. situaciones, ¿no? Es que como ya es viejito, o como, ¿sí? Y no, Ujú. muchas veces también es como hacer conciencia de poder generar también conciencia en el otro, pero el primero que tiene que hacer conciencia es uno mismo. Primero, todo Ujú. parte por uno, no parte porque el otro sea consciente que yo soy paciente. No funciona así. La tarea es tuya, ¿sí? Es que tú seas Bien, consciente, así que tú seas es. consciente o sea, el no es tu tarea. Por eso es que en los trabajos, en uno de los trabajos por ahí que compartimos con Cari en un lugar de trabajo, ¿sí? Se vivía eso, o sea, como, pero ¿por qué no se dan cuenta que nos toca tan duro? No es que la tarea no es que los otros se den cuenta, a los otros les sirve perfecto que a ti te toque duro y que o sea, que hagas tu mayor esfuerzo, tú te desgastes ahí, eso es lo que les sirve, ellos no van a ver más nada, o sea, ve que tú produzcas. La tarea de hasta donde yo no puedo es una tarea propia. O sea, hasta Ujú. este punto llegué, es una tarea propia, no es de los demás. Y uno se queda allí esperando a ver en qué momento se dan cuenta, no se van a dar cuenta. A la gente les sirve que tú des y des y des, pues porque hay un beneficio. Lo cual es tu Claro. tarea, aprender a decir hasta acá puedo. Ujú. Entonces, Moni, para hacer acá como un recorderis o un resumen para las personas que llegaron al final o que se están conectando ahorita, ¿qué, qué es aceptar la enfermedad? Aceptar la enfermedad es pasar por un proceso de cambio y es por un proceso que no se da en un día, que no se da en un mes, ¿no? Que se da en un reconocimiento que no es sencillo, un reconocimiento de esos roles, de esos papeles, de esas prioridades que muchas veces te dejan en falta contigo mismo, ¿sí? Que como les decía, puede ser muy chévere que a uno le digan que a uno le digan eres lo mejor, pero en el fondo te quedas sintiendo o dentro de un rato te quedas sintiendo en falta, te quedas sintiendo como otra vez volví a caer, otra vez no fui capaz de decir que no, otra vez se me fue lo que yo tenía pensado, no lo pude decir, tuve que acceder porque medio me miraron feo, exactamente, Ujú. medio me miraron feo, yo dije, ay, sí, sí, yo lo hago, tranquilos, yo lo hago, no se preocupen porque medio me miraron feo, ¿no? Y es ese proceso como les decía, es un proceso que no se da cuando tú ves el nombre del colegio, sino es cuando ingresas y pasas por ahí un año y en ese año muchas veces lloras porque te fue mal, muchas veces lo pasas muy bien y lo celebras porque te fue muy bien, porque aprendiste, porque pudiste integrar muchos de los conocimientos a tu vida. Entonces, en eso, ese es el proceso de aceptación. No es una cosa inmediata, que tenemos que alejarlo del inmediatismo en el que estamos sumidos de ya acepté la enfermedad,
cuando no has hecho ningún cambio, cuando te sigues exigiendo, cuando sigues diciendo yo soy la que puedo con todo y lo hago yo absolutamente sola y yo puedo y no soy vulnerable. Cuando te sigues Ujú. contando esas historias que cuando fuiste chiquito probablemente te tocó contarte y creerte como yo puedo solita, ¿sí? Que Ujú. además es muy típico que un paciente cuando te saca la frase yo puedo sola, no lo dicen yo puedo sola como adulta, yo puedo sola. Lo Como dicen yo puedo niña. solita, Mm. te lo dicen así y lo ponen en diminutivo. Y ahí es donde yo digo, ¿cuántos años tienes cuando dices eso? No, 8. Sí, exactamente. A Claro. los 8 tuviste que vivir muchas cosas solito o solita y decirte que a ti nada te iba a pasar y decirte que tú podías sola porque permanecías sola, ¿sí? Ujú. O decirte que no era importante lo que a ti te estaba pasando, sino lo que le pasaba a mamá o a papá, ¿no? Entonces, es todo un proceso, o sea, Proceso. es un proceso que quizás solos no es tan fácil, ¿no? Ese proceso de Ujú. aceptación quizás solos no es tan fácil. Mm. Esto me hace pensar entonces, pueden pasar meses, pueden pasar años en que una persona acepte la enfermedad o Sí, podría no aceptarse. Y aquí podría no viene aceptar. la segunda pregunta y es, ¿qué no es aceptar Que la no, enfermedad? ¿Qué no que es? no, sí, que no es aceptar la enfermedad. Por un lado, no es lo mismo aceptar y resignarse, ¿no? Mm. Ya se resignó Mm. a la enfermedad. Resignarse es cuando además nos agarramos como de ese estigma que hay del cáncer, ¿no? Entonces, no, pues eso tan duro, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Eso te lleva allí como a una posición muy pasiva. No, yo qué puedo hacer, o sea, ya estoy haciendo todo lo posible, ¿qué estás haciendo? Pues voy al tratamiento. Ah, ¿estás haciendo algo más? No, pues ¿qué más? Si ya estoy haciendo todo lo que puedo, Mm. ¿no? Pues cuando hay mil cosas, por eso es que lo último que he estado subiendo ahí en Valientes en oncología y en mi perfil, el individual y el conjunto con Cari es Valientes en oncología y este sí oncológica, es que diferentes formas de ser parte activa del tratamiento, ¿sí? No es solamente llegar puntual a un tratamiento o hacerte una cirugía, sí, todo eso es heavy, sí, definitivamente, pero puedes empezar a activar cosas, ¿sí? Para poder aprender a manejar tus emociones, aprender acá a trabajar tu mente para que tu mente se ponga a favor del tratamiento, ¿no? Por si llegas allá como, Dios mío, esto es terrible, ¿qué me van a hacer? Ay, en estos días me acordé precisamente, me estaban haciendo terapia en la espalda. Ahí mis espasmos y mis cosas y de pronto es que yo digo como, ay, estoy en la mesa de la tortura, porque me dolía. Yo no sé si tú te acuerdas alguna vez de una paciente que decía, vengo a la silla de la tortura Ah, cuando era la sí, quimioterapia. sí. Y que al principio hacía todo al revés, pero después tuvo una orientación y nos fue maravilloso. Y ya estoy viéndola con fotos en Estados Unidos, está re bien, o sea, pero me acuerdo que ya le decía la silla de la tortura, y me acordé porque pues yo decía en estos días, estoy en la mesa de la tortura, y yo no, yo no puedo decir eso, esta es mi mesa sana. Pero el subconsciente es una cosa seria, ¿no? Son pensamientos que de repente ya lanzas, pero lo bonito es darse cuenta de cambiar el discurso y poder hacerlo más amable con uno mismo. Total, o sea, si yo me ponía a decirle que estaba en la mesa de la tortura, pues Mm. algo, o sea, pues mi cuerpo iba a estar más tenso, me iba a doler más los masajes y demás, y cuando yo no estoy en la mesa de la tortura, yo estoy aquí en la camilla de sanar, y voy a manejar la respiración y todo eso, pues porque hay algunos puntos del cuerpo que cuando te tocan y te masajean, pues duele intensamente. Claro, claro. Entonces, Ok. entonces, bueno, no es resignarse, no es resignarse Ujú. y no es quedarse allí como voy porque me tocó y no hago más nada porque ya siento que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. O sea, igual voy como muy de ese pensar que el diagnóstico pues ya es como un final o algo por el estilo, pues ya como que tú dices como que más hago, ¿no? Entonces no es lo mismo que resignarse.
No es lo mismo, aceptar y aguantar no son lo mismo. O sea, aguantar es cuando vas a regañadientes, es cuando odias ir a eso. Odio, pero aquí estoy. Sí, o sea, qué pereza ir, no quisiera tener que venir, ¿no? Mm. Pues esa persona, obviamente que como que en su cabeza diga como, oye, puedo activarme y hacer cosas, otras cosas, como que no va a poder con más cosas, ¿no? O sea, ya es demasiado lo que está viviendo como para decir, venga, me pongo manos a la obra y hago cosas como mejoro mis hábitos, salud, alimentación, reviso cómo está mi emoción y todo eso, hago meditación, trabajo la espiritualidad, trabajo los vínculos, o sea, esa persona en ese momento todavía no tolera y no sabemos cuándo, ¿sí? Y cuándo irá a tolerar ese poder apoyarse, ¿no? Entonces, bueno, entonces está eso. Está, ¿qué más no es? Negación, es también una fase, ¿no? O sea, es una fase y esa negación es cuando el paciente dice, no quiero hablar del tema, no quiero que nadie me pregunte, no le vamos a llamar cáncer, le vamos a llamar gripa, no es quimioterapia, son vitaminas, yo no necesito cambiar, yo no necesito hacer ejercicio, yo voy a seguir igual, mi rol es igual. Si uno le pregunta a un paciente, yo les hago esta pregunta. Mira, la velocidad de un carro en Bogotá es de 50 kilómetros por hora. En general, en una autopista, 50 kilómetros por hora. ¿Tú en qué velocidad de vida, o sea, si fueras un carrito, ¿sí? ¿Cuál sería tu velocidad sabiendo que lo normal son 50? Mira, la respuesta de todo el mundo es como, voy a 110. Ujú. O sea, es como o sea, no se baja. No, es que yo tengo así un ritmo súper fuerte. Si aquí hay alguien que sea paciente oncológico, le hago esa pregunta. ¿Cuál es su velocidad si fuera un carro, fuera en una autopista donde no hubiera estos fotocomparendos ni nada de eso? Vaya, tranquilo, ponga la velocidad que usted quiera. ¿A cuánto iría? ¿Sí? Tal vez alguien ahí nos conteste y si no, queda la pregunta ahí y la estaremos leyendo más adelantico, ¿no? Entonces, esta negación es, no hago cambios, me reto y digo, no voy a cambiar la alimentación, me sigo comiendo la alimentación como siempre, porque no quiero recordar que estoy así, ¿sí? Ujú. La negación no necesariamente es mala, muchas veces da tiempo para que el paciente pueda ir asimilando lo que le está pasando, ¿sí? Que es Ujú. lo que ya les he contado, de que a veces uno necesita tiempo para poder hacer los cambios. Nosotros lo vimos con pacientes de llegar, como te dieron el diagnóstico hace un año y recién ahora vienes y todo el mundo le cae al paciente, pero ¿cómo se demoró un año? Es que necesitaba un año, es que la gente a veces necesita un año para poder asimilar eso y seguro que pasa un año y viene con toda, o sea, todos tenemos nuestro tiempo, que es lo que les cuento. A mí me llaman un día y me dicen, buenas, que es para que te metas aquí al club de los diabéticos, más o menos me llaman de la EPS, de la prepaganda, me dicen como, mira, es que es para invitarte al club de los diabéticos, me acaban de hacer unos exámenes y yo como, no, mira, me estoy comiendo el postre, llámame en otra En este hora que no momento sea la no. hora del postre. No es acá, no es acá y me voy con mi postre, ¿no? Y necesité no sé cuánto tiempo para poder ir donde tenía que ir, hablar con mi cari seriamente y decir, oiga, tengo un problema, ya estoy lista. Pero no siempre estamos listos, no todos los días estamos listos, necesitamos tiempo para Ujú. poder hacer los cambios que necesitamos, sobre todo si los cambios son fuertes, Y ¿no? Entonces, dolorosos. y dolorosos y cuando hay que cambiar tanto, o sea, cuando yo digo, Ujú. pucha, o sea, ya no voy a ser la mejor hija, y qué tal me dejen de querer, y qué tal ya yo no sea tan importante, ¿no? Y como pues, o sea, digamos como ese puesto que uno gana, ¿no? ¿Será que voy a perder ese puesto? Porque es como si uno lo estuviera pagando constantemente, ¿no? O sea, como aquí pago mi puesto para ser importante, para que nadie me lo quite. Y cuando tú dices, oye, estás No. dispuesto en este momento, con este diagnóstico, estás dispuesto a no luchar por ese puesto, o sea, estás dispuesto a luchar por ti, ya no por un puesto. A veces sí, a veces no, a veces necesitarás tiempo para poder determinar eso. ¿Mm? Ujú.
Pues, Entonces, no es, o sea, aceptar y negar, o sea, que uno lo ve mucho ahí, ay, cómo soy de valiente, ¿no? Y, ay, con los brazos arriba y de todo, y diciendo, mírenme acá cómo estoy dando la lucha y todo eso. Pero, ¿verdad? ¿Estás haciendo los cambios? ¿En serio estás mm, haciendo los cambios? ¿Está, mm, has hecho alguna renuncia con tus roles? ¿Estás igual? ¿Hiciste cambios en la alimentación? ¿Ya haces mm, ejercicio? ¿Ya te priorizas? ¿Qué tal está tu sueño? Cuando respondas todo eso, sí trabajé esto, sí trabajé esto, sí trabajé esto, sí trabajé esto, ok, listo. Probablemente eso fue un proceso que no fue, no, además que no es una cosa de un mes, porque seguro que muchas veces dan el campanazo y uno dice, ¿qué hago? Y trata uno de hacer de todo. Oye, eso se mantiene en el tiempo. O mm, sea, tus hábitos, tu ejercicio, tu renuncia del rol que te digo, tu cambio de prioridades, eso en el tiempo se mantiene. Yo mm, eso lo hice los primeros 2 meses. 2 meses en mm, donde hice ejercicio. Entonces no, estás en negación. Todavía no has mm, hecho el proceso de aceptación. mm. ¿Mm? Claro, y Sí. es que la enfermedad, como ya lo hemos dicho varias veces, y es una, una forma en que el cuerpo se expresa cuando no lo hemos podido hacer nosotros mismos. Y sí, recibiste quizás un tratamiento, pero si no sanas todas las cosas que te han llevado allí, entonces, ¿cuál, cuál fue el sentido? Porque al final el cuerpo va a volver a expresar todas esas cosas que no se han gestionado. En estos días, en estos días, Hola, pica. La cola de Vika. sí, o sea, me puso aquí sus pompas. Ok. En estos días me dijo una paciente, eh, nos vimos hace, ok, nos vimos hace como más o menos un año y no volvió y tenía una situación de salud compleja, o sea, estaban pasando muchas cosas o varias situaciones complicadas. Y aparte del cáncer, ¿no? Habían otros elementos importantes, estaba embarazada y adicional tenía otras, o sea, no fue algo común. Y en estos días le escribo como, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Este, me gustaría saber qué ha pasado. Y me contaba, no, todo súper bien, me contó sobre el proceso, y me dice, al final, bueno, al principio me cuidé mucho, me sirvieron mucho las recomendaciones, pero ahorita estoy súper desjuiciada. Desde que terminé el tratamiento, el oncólogo me dijo que la alimentación y comiera lo que yo quiera, que no me preocupara por eso, que yo siguiera mi vida normal, eh, sí, que realmente como que no le prestara mucha atención al tema de la alimentación, que el momento más crítico era como cuando estaba recibiendo el tratamiento. Y me dijo, y eso fue, o sea, como que me abrieron la puerta así de la locura y empezó a comer y a comer y a comer absolutamente de todo y pues nada, y como que hicimos una intervención, le conté, mira, un momento, ya va, esto como que esto no es así, la alimentación evidentemente siempre será un pilar fundamental en la vida de todos, especialmente en ti, que tienes este antecedente, pero quizás a mí lo que me llama la atención con lo que estás diciendo y con lo que me pasó hace poco con esta paciente fue cómo, cómo esperas el más mínimo permiso, quizás del oncólogo, que es como el ente en el que hay muchísima autoridad y que te diga, ah, no, dale, tranquila y tal, y allí es cuando dices, realmente, o sea, tú transitaste por todo este proceso o el proceso te llevó en un bus directo, ¿qué pasó? O sea,
¿Cómo llegas a este punto de llegar a cuidarte mucho porque estás súper angustiada a luego cuidarte cero, ¿no? Y eso me pregunto, ¿eso es no aceptar la enfermedad y volver a viejos patrones? ¿O dónde encaja ese tipo de conductas? Pues en parte me llevas a pensar en cómo la gente va al médico, ¿sí? O sea, la gente va al médico pensando como, ordéneme lo que tengo que hacer, ¿no? Ordénenme. Como, por eso es Sí, que los pacientes dicen, la nutricionista me quitó tal cosa, me quitó tal otra, ¿sí? Como sí. si fueran chiquitos. O sea, ahí están usando, ahí vuelvo y pregunto, ¿qué edad tienes? Cuando te dicen, me quitaron los dulces, me quitaron las salidas. O sea, es cuando uno es chiquito y cuando los papás, aquí en este momento de la vida, acá que estamos hablando de adultos, ¿sí? Porque bueno, eso es totalmente diferente con niños en el área oncológica, pero en adultos muchas veces es como se asumen o cómo asumen su cuidado, ¿sí? Como, como es un proceso de aprender a cuidarse, pero es un proceso que, que se lo dejan a otros, que no es un proceso consciente de ellos de como adulto, cuál es mi sentido de Ujú, cuidarme, ¿sí? Y a veces el sentido es bienestar, o porque me lo merezco, o porque no me cuidaron como yo hubiera necesitado que me cuidaran y ahora estoy aprendiendo a cuidarme y a atenderme. Por eso hay pacientes que se desilusionan. Ay, ya mejoré tal cosa, pero en los exámenes me salió otra, ya estoy cansado. O sea, ¿en serio te vas a decir eso? Si es que esto no es un examen, o sea, lo que tú estás aprendiendo en tu vida no es poner un examen médico dentro de unos rangos, estás aprendiendo muchas más cosas y es aprender a ser incondicional contigo y es aprender a cuidarte y no es un cuidarte de te cuido durante 6 meses, no, te por cuido toda la durante toda vida, la vida, exactamente, claro. y es ser consciente, no que el médico sea consciente, no que el médico no tiene que ser consciente, como consciente allá como de tu proceso y que te mande bien las cosas, ¿sí? Esa es la conciencia que tú necesitas, pero el resto es esa tarea tuya de aprender a ser consciente y a conectar con tu cuerpo. O sea, estoy segura que esta persona que comentas probablemente puede estar sintiendo cansancio, probablemente puede estar sintiendo una cantidad de cosas que otra vez su cuerpo está en alarma, Mm, una cantidad de cosas, porque es que el cuerpo avisa, ujú, pero no, pero muy tristemente uno le hace caso cuando está el examen y dice tal diagnóstico. ujú. Así es. Y antes, ¿por qué no escuchaste todo lo que te estaba diciendo tu cuerpo? Mm, ¿No? Porque nos han desconectado del cuerpo, ¿no? O sea, porque te pegaste y no te pasó nada. No, si es que me duele. No, no, eso no No, duele, ya. Yo sí, sí no dolía. llores que no te duele. Y como que no, No, ya sí, sí, pero sí de me verdad duele. que sí duele. No, pero eso tan Claro. chiquito, ¿usted por qué va a doler? ¿Por qué le va a doler eso? Y los niños, con mis hijas, cualquier cosita que mira, mamá, mira lo que me corté. Y son así, o sea, pues porque tienen señales en su cuerpo que les van diciendo Ujú, acá hay dolor, acá hay malestar. Lo mismo, tienen sabor, por ejemplo. Y si no, esto no me gusta, esto está muy fuerte, o esto está feo, o algo por el estilo. Y uno decía, no, 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 te lo comes todo, punto. Sí, entonces como vas desconectando y vas desconectando y vas desconectando una cantidad de cosas que después cuando el cuerpo te dice, ujú, estoy mamado, estoy con dolor, estoy inflamado, estoy con todo lo... Y tú dices, no, no, eso no pasa nada, eso es normal. ¿De dónde viene eso, no? Y es de nuestra historia de minimizar eh, todas las señales que va dando el cuerpo cuando uno es pequeño, ¿no? Entonces, uf, bueno, entonces yo creo que importantísimo recordarles que el tema pues del que estamos hablando hoy es, qué significa aceptar la enfermedad, qué es aceptar la enfermedad y qué no es aceptar la enfermedad. Y bueno, como les decía al principio, aquí hay mucho hilo para tejer, mucha tela para cortar, ujú, que pues creo que em, ha sido un poco reflexivo también con esos ejemplos
que hemos puesto en el ruedo y que cada quien tiene derecho a llevar un proceso de aceptación como lo puede ir llevando y en los tiempos que necesite, que no existe un inmediatismo como, bueno, ahora hay que aceptar esto y seguir adelante y empezarnos a saltar un poco de cosas también, pensando que ir a un tratamiento, que hacer ciertas acciones ya va encaminado como a la aceptación y no, es mucho más profundo. Son acciones que realmente van a hacer que te priorices, o sea, aceptar, lo que entiendo, y me corriges, Moni, si no, no sé si me echo un pelón, pero lo que entiendo es que aceptar la enfermedad es poder darte cuenta de que tú eres la prioridad, de que puedes decir, no, no que puedes, no, que debes decir que no a las cosas que te lastiman o a las cosas que no te permitan eh, hacer tus cuidados y encargarte de ti. Y aceptar la enfermedad no es simplemente llorar con el diagnóstico y seguir adelante y decir ya lo acepté, sino pues hacer cambios profundos. Eh, entonces, bueno, creo que eso sería como un poquito de resumen todo lo que nos has contado. Dense el tiempo, esto es importante, y cada persona tiene su tiempo, todos tenemos nuestros tiempos, porque la historia de vida de cada uno es lo que nos va a permitir tener quizás una mayor rapidez para poder mirarlo o quizás nos toque y nos tardemos un poquito más. Por ejemplo, a mí particularmente cuando me pasan cosas importantes, mi mecanismo de defensa es paralizarme. Yo me inmovilizo, es como que ya, congelada, no sé qué hacer, ya. Y luego, o cuando me presionan para dar una respuesta rápida, de repente me vienen con algo inesperado y necesitamos una respuesta, es como que, ¿qué hago? No, no, yo necesito pensar, porque me congelo. Y cada uno tendrá su mecanismo de acción y es absolutamente respetable. Lo importante es que puedas pensar en todo esto que hemos hablado acá y que te quede como mensaje que la prioridad eres tú. Totalmente. Congelarse, sí, me faltó ese. Es una respuesta también que no es aceptar, ¿no? O sea, que no tiene que ver con la aceptación. Congelarse es simplemente como me dieron el diagnóstico y me voy a, no sé, a donde el vecino a preguntarle qué hago, ¿no? O sea, usted que su abuelo se murió hace tanto tiempo de cáncer, ¿qué le sirvió? ¿No? Y esa es una respuesta desafortunadamente a veces bastante, que pues ahí, que se necesita su tiempo para poder salir de ese estado de congelación. La otra cosa es que como hacer conciencia el ejemplo se los ponía la vez pasada, como si tenemos un carro, lo tenemos ubicado en un lugar, ¿no? Y resulta que cuando vamos a prenderlo no nos prende, entonces llamamos al mecánico y el mecánico nos dice, sí, falta esto. Y entonces, ok, él trae el repuesto y lo pone. Perfecto, el carro funciona, ¿no? Al poco tiempo otra vez el carro no prende, vuelve otra vez y llama al mecánico y resulta que el mecánico dice, sí, falta este repuesto y se lo pone y así varias veces, pero resulta que, pues sí, el señor de pronto no es de los que observa cuál es el ambiente en el que están dejando este carro porque se le están perdiendo los repuestos, ¿sí? O sea, que creo que quizás implique como que sea una tarea también como de otras personas que apoyen ahí, porque a veces los médicos lo que hacen es eso, o sea, van al punto, hay esto, pues quitémoslo, mandémosle este medicamento, pero de pronto no se hacen la pregunta de cómo está el ambiente, cómo está esta persona, cómo se está alimentando, cómo se está sintiendo, cómo está llevando su vida laboral, cómo está con su pareja, ¿no? Son cosas que van a ser parte también de esa recuperación, ¿no? Entonces eso por otro lado. Aprender a ser prioridad al paciente oncológico, para el paciente oncológico es una vaina rarísima, eso es como si les estuvieran hablando en chino, ¿sí? Porque no ha sido la prioridad, normalmente son hijos mayores que han estado a cargo de los hermanitos, entonces no fueron prioridad,
¿sí? Después llegan a la casa, a su propio hogar, y entonces ¿a quién han priorizado? A su pareja, a sus hijos, Ok. ¿no? Entonces para ellos, que si bien pues el tengo que ser prioridad, pero para ellos empezar a, oye, o sea, me van a atender, o sea, y van a dejar de hacer cosas por acompañarme, o sea, les va a parecer rarísimo, ¿sí? Pero que es importante aprender a hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces, la prioridad para un paciente oncológico, que ellos sean prioridad, les va a saber rarísimo, pero lo raro no quiere decir que sea malo, ¿sí? En este caso es importante y hay que darse esa oportunidad. Este módulo de proceso de aceptación está dentro del plan para un tratamiento oncológico exitoso, que es lo que les he venido contando, que es un programa de psicooncología de acompañamiento para el paciente, para su familia y para su pareja. Entonces, pues no se pregunten, en la parte, en la bio, en la parte de arriba de Valientes en Oncología, ustedes van a encontrar también el enlace, ¿sí? En donde encuentran una masterclass, en donde encuentran información sobre el programa o nos mandan aquí un mensaje, porque pues ese proceso, hoy lo hemos hablado como de una forma muy condensada, pero pues ahí va a haber como unos pasos para poder ir haciendo, como para poder caer en cuenta, que era lo que les decía, o sea, uno puede vivir en automático toda la vida, eh, priorizando con unos roles que a veces de pronto uno ni siquiera se da cuenta, oiga, yo soy la que mantengo la estabilidad, la tranquilidad de todo el mundo, yo soy la que resuelvo los problemas, yo soy el fuerte, yo nunca siento. Y esto es importante poderlo encontrar y ayudar en ese proceso de modificación, a veces de renuncia. No es sencillo, porque sé que van a haber muchos miedos, porque claro, o sea, es acercarte a una pérdida que te da mucho susto, hacer las cosas diferente, no hacer a la gente feliz, que de pronto no les guste, que de pronto dejes de formar parte y tú sientas que todavía necesitas mucho de los otros. Entonces, es un proceso. Largo, largo, complejo y bonito. Al final siempre hay ganancias. Entonces, ya saben, esto queda guardadito acá en el perfil. Eh, y bueno, no olviden visitar el link de la bio, a ver, mirar esta masterclass, echarle el ojito al curso. eh, eh, ah, ¿Cómo se llama el curso? El plan para un tratamiento oncológico exitoso, que está basado en la psicooncología y en la psiconeuroinmunología. ¿Listo? Ah, Eso. bueno, y en la experiencia, en este caso, pues Cari también tiene una amplia experiencia, pero lo hablo desde la cantidad de pacientes que he visto, que Cari también los ha visto, pero pues como el programa está solamente desde la parte de psicooncología, más de 3.500 pacientes vistos y acompañados y apoyados durante su proceso de recuperación. Entonces, pues también está basado en eso, precisamente en casos en donde sabemos que te pueden estar pasando o podrían pasarte, pero que tengas las herramientas para trabajarlo y para sentirte bien y para ser de forma activa, ser parte del tratamiento de manera activa en tu recuperación, ¿vale? Con mucho cariño, Sakabi. Esto son espacios que consideramos muy productivos porque sabemos que es una información que a veces está muy suelta. Entonces, pues bueno, gracias por quedarte y por estar acá escuchando siempre. Sakabi siempre se conecta a nuestros envíos y los disfruta mucho, estoy segura de que es así. Un beso, cuídense mucho, feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. 6 de la tarde. Un abrazo, muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao.